La ley de alquileres, ¿perjudicó, ayudó? ¿Cómo está la situación de los inquilinos hoy en día? En realidad lo que perjudica a los inquilinos es el mercado inmobiliario, no una ley. La ley, si se cumpliese en su totalidad, sería un beneficio muy grande, inclusive en términos económicos para los inquilinos y las inquilinas del país. Lo que pasa es que la respuesta del mercado inmobiliario a la ley es todo lo que vemos Sí. ahora, un incumplimiento sistemático, extorsiones, amenazas, hostigamiento, que tiene que ver básicamente con que no se cumpla la ley. Sí, Gervasio. La pandemia levantó varios velos, ¿no? Entre uno de ellos es la cuestión de las inmobiliarias a la hora de cobrar los alquileres, ¿no? Que en su momento hubo un desfasaje de algunas semanas porque no habilitaban un link para un CBU para hacer el depósito y te pedían que esperes y que de últimas después iban viendo, aparecieron algunos CBU. Digo, ¿eso se logró corregir o sigue igual? No, sí, exactamente igual. Pensá que no hay organismo de control sobre las inmobiliarias, que el Estado Nacional por el momento no llevó adelante una campaña de información sobre el decreto, que es a lo que te referís con la obligatoriedad de pagar por transferencia bancaria, que no hay tampoco una campaña masiva para que conozcamos bien qué es la ley de alquileres y cómo se alquila ahora. Por lo tanto, te diría que es la ley de la selva en Claro. en un sector, que es el mercado inmobiliario, que ha decidido en pandemia, en uno de los momentos más difíciles en términos sociales y económicos, hacer todo lo posible para complicar aún más el acceso a la vivienda, y las imágenes que nosotros vimos en las últimas semanas tan dramáticas de un montón de gente que no tiene un lugar para vivir. Sí. Hay que ser muy claro en esto: uno de los grandes responsables de esas imágenes es el mercado inmobiliario. Sí, y alarmantes son los números, Ujú. ¿no? Que arrojan estos meses en cuanto a la cuestión de alquileres, de los inquilinos. El 51% de los ingresos de una casa se destinan al pago del alquiler. Es un Wow, montón. demasiada Esto no plata, es demasiado normal, dinero. Gervasio. No, esto no solo es normal, sino que ustedes antes preguntaban, bueno, ¿cómo se traduce la baja del dólar, ¿no?, en la economía más normal, Más más del llano. cotidiana? Sí. Tengan en cuenta que hace 50 y pico de años, en la última dictadura, se dolarizaron todas las viviendas en Argentina. Y que entonces el mercado inmobiliario lo que pretende es que nosotros, cuando pagamos el alquiler, ellos tengan rentabilidad en dólar. Por eso habrán escuchado ustedes que el mercado inmobiliario dice es la renta más baja de la historia, es la renta más baja de la historia. Sí. Bueno, en realidad, cuando dicen eso es porque quieren rentabilidad en dólares. ¿Cómo se traduce? La mitad de los ingresos totales del hogar se destinan solo a pagar el alquiler. O sea, una familia trabaja 15 días solo para el propietario. Nunca en la historia argentina ha sucedido que la mitad de los ingresos totales del hogar se destinen al alquiler. Qué bárbaro. En los momentos en donde un trabajador o una trabajadora podía con su trabajo comprarse una vivienda, el precio del alquiler era un 4% sobre el salario. Mirá. Y esto era porque había regulaciones muy fuertes sobre el precio de los alquileres, las viviendas estaban especificadas, y yo diría que Ahora, uno de los grandes temas hoy en Argentina es especificar las viviendas, porque si no, no va a haber solución bueno, habitacional. justamente con respecto a eso, el otro día me metí en algunos de los sitios web más conocidos de donde se alquilan y se venden. Para vender, obviamente, ya sabemos, los precios están en dólares. Ahora, empecé a notar que hay muchos alquileres que te lo ponen también en dólares. Y no te digo alquileres de Puerto Madero que decís, bueno, está bien, te cobran $1.000, $1.500. Alquileres muchísimo más bajos que en vez de ponerte, no sé, 40.000, 50.000 pesos, te lo ponen en dólares. ¿Por qué? Por esto, porque es mentira que las viviendas son de un jubilado que trabajó toda su vida y ahora tiene un departamentito en alquiler. Las viviendas las construyen y son dueños, en su mayoría, sectores muy ligados a la exportación de Claro. materia prima, de commodities, que construyen en ciudades, que especulan con las viviendas, que lo tienen como reserva de valor, que los tienen vacíos. El INDEC hace unos días dio unos datos muy interesantes, y es que desde el 2018 al 2020 Sí. bajó tres puntos la cantidad de propietarios en Argentina y subió
a casi un 30% Wow. los inquilinos en Argentina. Una postal, ¿no? Del país. Néstor, ¿qué ibas a decir? Sí, en el mercado inmobiliario, ¿qué pasa con aquellas operaciones que se pautaron en dólares ahora que no se pueden comprar dólares? Digo, por ejemplo, Claro. no plantea una hipoteca y la sacó antes de que arrancaran las restricciones en 2017, 2018. Y ahora hay que cancelar esos pagos hipotecarios que están en dólares. ¿Qué pasa con ese pago? Sí, eso es clave, ¿no? Ahí es donde uno entiende el absurdo de que las viviendas estén cotizadas en dólares. Algo que también muy poco se dice y es que la compra-venta siempre se declara muy por debajo de lo que realmente se paga, que están dolarizando los alquileres. Y yo te diría que acá lo que se demuestra es que el perjuicio para la economía nacional, pero además para el acceso a la vivienda de sectores concentrados del mercado inmobiliario que pretenden rentabilidad en dólares es muy, pero muy importante. Y que si no hay una lógica de control sobre el mercado inmobiliario, es muy difícil solucionar la crisis habitacional. Mira, fíjate, perdóname Gervasio que te interrumpa, pero acá hay un dato también muy importante. El 60% de los alquileres aumentó entre marzo y octubre. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto aumentó? A pesar de la prohibición. A pesar, pesar de la claro, prohibición, del decreto obviamente. que lo prohibía. ¿Cuánto aumentaron en promedio? Mirá, la realidad es que es muy difícil medir en estos momentos Claro. de pandemia cuál ha sido el aumento de los alquileres, porque hoy hay un nivel tan grande de especulación del mercado inmobiliario que es difícil determinar algún crecimiento de los aumentos que se pueda medir. Sí. Ahora, lo que sí también es importante saber es que no hay ningún tipo de registro de contratos de alquiler a pesar de que se votó en la ley de alquileres y que todavía ese artículo, la obligatoriedad de registrar contratos de alquiler en AFIP, ese artículo aún no ha sido reglamentado. Es bastante sintomático, ¿no? Querer Sí. solucionar el problema de acceso a la vivienda, pero no meterse con Si algo no se da central. ese otro paso, claro. A ver, y otra cosa central es esto, este número, ¿no? El porcentaje, el 38,4% no podrá pagar el total del alquiler este mes, en noviembre. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí lo que vemos son dos cosas. Por supuesto, la situación económica, en donde el aumento de los alquileres a pesar del decreto y también el endeudamiento. De ese 38%, la mitad tiene deudas de 2 meses o más en el pago del alquiler. Claro. Esto quiere decir que cuando finalice el decreto el 1 de febrero, estarían alrededor de 700.000 hogares en condición de ser desalojados. Nosotros insistimos Alarmante esto, ¿eh? ¿Cómo? Este número es alarmante. Es alarmante y es lo que se ve también, ¿no? Uno desde el comienzo de la pandemia lo que ve son desalojos ilegales, desalojos violentos, sobre todo en madres solteras. Ahí es donde se da sobre todo la violencia de las inmobiliarias y de los propietarios. Ahí es donde se dan los desalojos violentos y ahí es donde se entiende que haya tanta gente en una situación tan pero tan desesperante con el acceso a la vivienda. Nosotros lo que estamos diciendo es, si no se desendeuda a todas estas familias, si el Estado no elabora un plan para desendeudar a las familias inclinas, pero también a los pequeños propietarios, Va a ser muy complicado. la crisis va a ser terrible en materia habitacional y además la crisis social. Claro, está clarísimo, como siempre, muy bien explicado Gervasio Muñoz. Gracias por darnos No, este por favor. pantallazo de cómo están los alquileres hoy por hoy